propiamente y si somos Mm. inteligentes o tenemos inteligencia. ¿Qué nos dices? Sí, correcto. Yo venía pensando, digo, cómo empezar. Y creo que todo docente, todo profesor sabe que nunca tiene que dar por presupuesta las cosas. Hay que, o suponerlas, hay que aclararla. Y el tema de hoy es inteligencia espiritual. Y por ahí todos decimos, bueno, se entiende que es la inteligencia y que es espiritual. No siempre. Es como cada palabra pueden ser muy tan amplias y cada uno entenderla a su manera. Básicamente, la inteligencia habla, y lo que vos estás preguntando, si somos o tenemos, depende del enfoque. Si lo tomamos como una potencia nada más, como el raciocinio, que es menor a la inteligencia, es una potencia, es algo que tenemos. Pero si lo tomamos en el sentido de lo que vamos hoy a desarrollar, podríamos decir somos. ¿Por qué? Porque la inteligencia en el sentido de lo propio más humano, que es, ya digo, mucho más que una capacidad de raciocinio que lo tiene la computadora. La computadora tiene un razonamiento mucho más veloz y más preciso que el hombre y no es humana. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Y aquí entramos a unirlo al segundo término, espiritual. Inteligencia espiritual no solo habla de la inteligencia en términos genéricos, sino específicos. ¿Qué quiere decir? Que lo propio del ser humano, y esto es bien de Franklin y de cualquier filosofía, diríamos, sensata, lo que define al ser humano es lo espiritual. Frankl va a decir concretamente, somos seres esencialmente espirituales. Y lo sabemos por algo que ya sabe el auditorio, seguramente si nos viene siguiendo, que es parte de nuestra tridimensionalidad y no como una partecita más, cuerpo, mente y espíritu, sino como lo propio, es decir, lo que nos define. Entonces ya ahí tenemos los dos términos, espíritu, y de ahí vendrá también su despliegue en la espiritualidad, que es un modo personal, concreto, que tiene la dimensión o el espíritu humano, lo que yo soy, en definitiva, porque como decimos, es lo esencial, también de cada persona en particular, es un modo propio de comunicarme dialógicamente, dialogar con la realidad, con un tú, con un algo, con un valor, con una persona, como decía Frankl, a través del amor o de la comprensión. Entonces, ahí están los dos términos, yo creo, medianamente aclarados, que el primero hace alusión, sí, a lo, diríamos más específicamente, al conocimiento, ¿no? Inteligencia, intus legere, captar, captar dentro, de ahí viene la raíz, que se une a la intuición, o sea, comprender, lo cual sería justamente si lo espiritual es el nous, comprender es la noesis, el qué, la actividad, decían los antiguos, ¿no? Como lo sabe Mirna, ¿no? Nosotros ya desde la filosofía clásica hablamos de la esencia. ¿Qué es lo que define algo? Bueno, la noesis. Y esto lo capta justamente en primer lugar la intuición, capta, comprende. Luego vendrá el razonamiento de lo que captó. Y el razonamiento de lo que se captó de esa noesis será la dianoia, decían los antiguos. Entonces acá tenemos una distinción también importante para que la gente no se confunda entre inteligencia y razón, que suele no solo confundirse, suelen hasta tomarla como sinónimo y no tiene nada de sinónimo. Tienen que ver, pero no son sinónimos en absoluto. La inteligencia es más profunda. Por eso, por ejemplo, suelo dar como anécdota, sabe que Jaime me gusta dar, pero suelo decir que a veces personas sin conocimiento, sin una capacidad de raciocinio por falta de conocimientos, de ilustración, diríamos, académica, escolar o lo que fuere, son sabios. Sabiduría no es conocer cosas. Son sabios, captan, comprenden, gente muy sencilla que comprende la realidad. A la inversa, hay gente muy ilustrada, con muchos conocimientos y que no comprende. Hacen lecturas vanas, diríamos, de la realidad que no llegan a comprender. Conozco infinidad de casos en mi ambiente académico de profesores que tienen muchos conocimientos pero no comprenden. No llegan a comprender justamente lo esencial de algo, ¿no? Y se quedan en un análisis basado en fundamentos, diríamos, de conceptos preconcebidos, racionalistas, etcétera. Entonces digo, esto es importante. Valoren la inteligencia para poder después entender que es espiritual, ¿no? Si ¿quién tiene alguna pregunta hasta ahora? Vamos con los presupuestos, como dije, Sí, sí, porque no puedo. siguiendo en esa línea, querido padre,
Sí, también la inteligencia espiritual se la llama vivencial existencial, ¿no es cierto? Cuéntanos por qué, y ya has comenzado a decirlo, ¿no? Explayémonos un poquito más en este tema, sí, también en el hecho de que la inteligencia espiritual, así en cuanto en los libros, en cuanto a ponerse como este gran autor, el doctor Torralba, que sí, lo ha expresado tan bien, es como la frutilla del postre en el análisis de las inteligencias y la descripción de los distintos tipos de sí. inteligencia que ya en Sí. su momento Gartner, ¿no es cierto?, lo hizo, ¿no? Y que es tan interesante el poder verlas en conjunto y ver cómo se articulan, ¿no? Así que, dale, primero, ¿por qué la llamamos vivencial Sí, existencial? correcto. Gracias, Mirna. Sí, porque vamos a ir al final a ver las características, como bien adelantaste, la diferencia entre inteligencia emocional, las múltiples, etcétera, etcétera, y qué función tiene. Pero para llegar a eso, está muy bien la guía que me das, que es preguntarnos, bueno, ¿por qué es de por sí tan propia del hombre, por empezar, y no de la computadora, como lo hemos distinguido perfectamente? Ahora la inteligencia artificial, además, me olvidé. La inteligencia hasta nos habla como un ser humano y no es humano. Y hace más razonamiento y conecta conocimientos mucho más rápido que la mente humana. Perfecto, pero no es humana. ¿Qué es lo que lo hace justamente la diferencia? Nuestra diferencia. Todo este mundo de afectividad, de libertad, de angustia, de conciencia, que no tiene una máquina. La conciencia. ¿Y por qué vos decís es vivencial y existencial? De por sí el ser humano es un ser para el encuentro dialógico, así me gusta definirlo, ¿no? Dinámicamente hablando. Es decir, somos para el encuentro. Ya, yo lo suelo decir, ya en el vientre materno nos estamos encontrando, diríamos por ósmosis, ¿por qué no? Por cercanía, por pegatina con el vientre materno, el estado anímico de la madre. Esto es un hecho fácilmente comprobable, empírico, que lo sabemos en psicología y en medicina, que absorbe el niño no nato el estado anímico. Es decir, se está encontrando primero con la madre ya antes de nacer. Y el ser humano se va desarrollando en el encuentro. O sea, no podemos concebir un ser humano por esta dimensión espiritual de deseo de encuentro, y vamos a ver cuáles son los dos principales deseos o voluntades que tiene, como diría Frankl, ¿no? El hombre, más allá del placer y el poder, el sentido y la unidad. Yo agrego, voy a agregar algo más, a Frankl me atrevo a agregar, como deseo innato del ser humano, pero es este deseo de encuentro es lo que justamente es la función, entre comillas función, porque no es una función, es lo propio, inherente, connatural al espíritu humano. El espíritu humano se caracteriza por ir al encuentro del mundo, de la vida, del otro, encuentro por amor, encuentro por la búsqueda de la verdad, de los valores, los ideales. Y esto es lo que conforma lo que llamamos espiritualidad. ¿Dónde puede estar incluida la religiosidad? Siempre lo distingo, porque lamentablemente muchas veces en la jerga popular queda impreso malos conceptos. Espiritualidad, sinónimo de religiosidad. No, la religiosidad está dentro de la vida espiritual de todo ser humano, aunque fuese un agnóstico, un ateo, porque es el modo propio que tiene el hombre de salir, por decir así, con su persona, con su interioridad al encuentro del otro, lo otro, valores, ideales, amor, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, por tanto, yo me atrevo a decir que justamente la misión de esta naturaleza humana es la que dirige, y vamos a ir hacia, qué es la inteligencia espiritual, hacia los dos grandes deseos, existenciales y vivenciales, como decís vos, Mirna, en tu pregunta. Dos grandes deseos tiene el hombre. ¿Eh? Para mí, por lo menos siempre lo defino, el deseo a la unidad. Yo saben que los que me conocen, tengo una formación monástica. Mono significa no solo uno solo, como se traducía a veces muy simplemente, ¿no? Entonces, monje es el que vive uno solo consigo mismo, no. Monos, unidad, unidad, el deseo de lo más propio del ser humano, estar unido en sí mismo con los otros y con, de pronto, lo otro, valores, ideas, o Dios, en el caso del creyente. Siempre es la unidad. El hombre busca la unidad y lo contrario, la división le significa la muerte, la angustia, la destrucción, la desesperación, diría Kierkegaard, ¿no? Cuando él trata en ese, Kierkegaard es el padre de nuestro enfoque, y trata en el Tratado de la Desesperación, es muy elocuente lo que significa esta división del corazón humano, que lo lleva a la muerte si no fuera por esperanza cierta que lo va a salvar, en el caso del creyente.
Este deseo de unidad es una parte. Y la otra parte es lo que dice Frankl, el deseo de sentido y sentido último. No solo el sentido del día a día, del concreto. ¿Qué sentido tiene que ahora yo esté con ustedes? Sí, perfecto, claro que tiene un sentido. Pero este sentido del valor que le doy a estar con ustedes compartiendo esta reflexión es porque está informado, por decir así, como cada cosa que hago en mi vida, por diversa que sea, que hago muchas cosas diversas, está informado por un suprasentido, es decir, un algo más allá del sentido concreto particular del día a día. Entonces, ahí tenemos los dos grandes deseos, a la unidad y al sentido y suprasentido. Esto solo es posible por esta vida espiritual que tiene el hombre, que va más allá de una potencia o capacidad, como lo vamos a ver en las distintas inteligencias, prácticas, lógica, racional, emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, la espiritual es la cumbre. Y vamos a ir por ahí, seguramente va a salir con alguna de tus preguntas la cumbre de Maslow, que siempre me gusta citarlo por la sencillez que tiene para explicarlo, ¿no? Quizás faltan cosas, es objetable algunos aspectos, pero me gusta por la sencillez, la cumbre, que es justamente esta vida espiritual del hombre. Así que ya de por sí nos estamos acercando poco a poco, porque tenemos tiempo, para esta inteligencia espiritual con los fundamentos, porque si no entendemos, como bien dijeron, inteligencia y espíritu, o lo que involucra el espíritu humano, que ha sido tan negado, como Frankl siempre ha batallado en su ambiente médico, si quieren positivista, empirista, ¿por qué no? Y a veces biologicista, ha batallado tratando de hacerle entender a sus colegas que bien hemos trabajado lo psicofísico, pero nos hemos olvidado lo propio del ser humano, que es lo espiritual y que hace la diferencia entre la vida y la muerte, entre la motivación y la desmotivación. Y eso yo lo veo con mis pacientes y ahora conmigo mismo, porque estoy transitando lo mismo. ¿Qué me motiva para seguir adelante? O si no me motivara algo, bajaría los brazos. Entonces, yo creo que todo eso, y vamos a ir descubriendo más, entra en el campo de lo espiritual, que no puede explicarse ni por lo físico, porque no es una proyección, como decía Freud, una sublimación en realidad de los deseos orgánicos, pulsionales, etcétera, ni siquiera se puede explicar por los mecanismos mentales, psíquicos. No se puede explicar. Este plus, este más allá, solo se podrá explicar por la dimensión espiritual que tiene el hombre. Y dentro de ella, esa dimensión, por decir así, lo que vamos a ir descubriendo como inteligencia espiritual. Mi querido Juanjo, como ves, aquí hay un público muy variado que no saben, que nunca escucharon de lo que es la logoterapia, ni quién es Víctor Frank, y mucho Ah, ok, menos, entonces, mucho sí, menos de lo claro, que se da con Simon Freud, con Egler, nada de eso. claro, Acá vamos a aterrizarlo poquito a claro. poquito, porque la gente que no te conoce, cuando tú te inspiras, quiero que sepan, cuando aquí nuestro querido maestro, amigo, el padre Juan José Milano, cuando se transforma en el Superman dentro de lo que quiere explicar, se olvida de todo el mundo y él se va con otras palabras. Aterricemos un poquito. Ok, ok. Para el público a pie, sabe muy bien cómo él habla en este momento de una cosa que es real en aquella época, dentro de lo que se empieza dentro de la psicología, Sigmund Freud estaba hablando de qué, de todo lo que es solamente sexual, emocional de momento, nunca aterrizó nada del espíritu, y por eso que se va por ese lado la psicología. Y viene Adler y viene también con el poder, que el ser humano a través del poder y las cosas va a poder hacer y desarrollarse como ser humano. Franklin, Víctor Frank, viene a aterrizar y les dice a ellos dos, espérense un momentito, hay algo más, el hombre no solamente es biológico y psicológico. Ahí es donde viene Víctor Frank a caer con la parte de la voluntad de sentido que lo da dentro de lo espiritual. Y ahí es donde tú estás apuntando y nos estás ilustrando súper bien
sobre la inteligencia espiritual que Víctor Frank viene a abrir, como quien dice, la caja de Pandora, porque le van a caer muchos encima a decir, este está loco, este no sabe lo que está hablando. Para la gente a pie, explícanos un poquito eso que ya estás hablando de la inteligencia espiritual que Víctor Frank nos está apuntalando sobre la voluntad de sentido que te va a llevar a trascender. Porque Mirna ya te la hizo la pregunta y hay que Correcto. ver. Bien. Correcto. Y fíjense en que, como él enfatiza la conciencia con su capacidad de libertad y responsabilidad, es decir, va a decir el ser humano, más allá de los condicionamientos al cual aludías, de los condicionamientos físicos, las necesidades físicas, los deseos y los psíquicos, el hombre es libre. Va a decir, lo único realmente y absolutamente libre es la dimensión espiritual y su opción espiritual más allá de los condicionamientos que son reales. En todos, estamos condicionados por todos lados. De hecho, lo que llamamos todo lo que no elegimos, nacer en un lugar, con los padres que tenemos, es decir, todo eso son condicionamientos reales que no nos impide responder con libertad a ese condicionamiento. Es decir, no es aquello que me condiciona lo que me determina, porque no hay determinismo, sino que yo puedo elegir aún dentro de lo que me condiciona. Ahora bien, ¿cómo se conecta esto en Frankl? Es muy claro, porque esta conciencia que él le llama, para que sepan los oyentes, como decís vos que no conocen el pensamiento de Frankl, él le llama órgano en sentido simbólico, ¿no? No es que es un órgano. O sea, es por donde el hombre va a descubrir, nadie le impone, nadie le inventa un sentido en su vida que defina quién sos y para qué estás. Lo tiene que descubrir. Lo va a descubrir por la conciencia. Y esa conciencia lo va a orientar en los dos objetivos, diría, inconscientes que tiene. No es consciente, es inconsciente los objetivos que tenemos todos, ese deseo de unidad y de sentido, que yo digo, ¿no? Deseamos sentirnos plenos. La plenitud está unida a la unidad. ¿Ves? Valga la redundancia. Cuando decís me siento pleno, porque me siento en paz conmigo, unido. Todo lo contrario, la diversificación, la división, la pelea consigo mismo o con la vida, nos quita la paz. Bueno, y la felicidad, por tanto, porque paz y felicidad es un estado, no es un momento nada más, sino es un estado que puede perdurar más allá de los momentos tristes o alegres, que es distinto. Entonces, esta conciencia y esta inteligencia espiritual, vamos a ir viendo, nos ayuda a orientarnos, dice Frankl de un modo o de otro, orientar en el autodescubrimiento y en el descubrir qué sentido tiene mi vida. Para Frankl, cuando llega el sujeto en ese camino permanente, porque no es que se termina, es un camino permanente de autodescubrimiento y de descubrir el sentido de mi vida, porque es como retroalimentarse el descubrimiento del sentido. Hay algo dentro de mí que me tironea, por decir así, que me llama, golpea las puertas de mi corazón. ¿Qué sentido tiene mi vida? Y algo también de afuera que me va diciendo, que es muy fuerte en Frankl, porque para él, por lo que vivió, el contexto le impone respuestas. También le da sentido el contexto. Hoy, aquí, ahora, este contexto que yo vivo me está reclamando mi ser, mi identidad. ¿Quién debo ser yo para el momento que estoy viviendo? Espero explicarme, ¿no? Entonces, la conciencia va orientando en esa búsqueda de sentido. ¿Y esto qué es? La inteligencia espiritual, lo vamos a ir viendo. O sea, esta es la misión, por decir así, o función, porque en realidad es lo que somos nosotros. Cuando la primera pregunta que me hizo mi hermana, ¿somos o tenemos inteligencia? No, voy, y Jaime, ¿tenemos o somos? En este sentido somos, porque la inteligencia espiritual es lo que yo soy como identidad espiritual en busca de sentido, diría Frankl, ¿no? Y yo agrego, repito, es mi cosecha, si me permite, búsqueda de unidad. Porque, a ver, Jaime, está muy bien que vos aclaraste por ahí muy simplemente, ¿no? Porque es mucho más complejo tanto Freud como Adler como Frankl. Pero en el fondo, mira lo que te voy a decir, me atrevo a decir. La gente tiene, aún sin conocimientos previos, ni haber estudiado, tiene, a ver, ¿cómo diría? Una captación simple, sencilla, esta que yo dije de la intuición, de distinguir quién habla solo desde lo físico y quién también desde lo humano espiritual o existencial, como decía Mirna, ¿no? El ámbito, o sea, aún sin un concepto claro, diríamos, aprendido en la academia,
todos comprenden porque lo tienen incorporado inconscientemente, intuitivamente. Acá en el pueblo hay gente muy sencilla. Y si yo le hablo de esto por ahí, por supuesto, con un lenguaje más sencillo, pero sabe muy bien la diferencia entre el hombre en su organismo físico y el espiritual. Más aún, mirá lo que voy a decir, casi siempre la persona sencilla tiene más claro esto que un ilustrado que le han tapado esa captación intuitiva sencilla, le han tapado con enormes capas de razonamiento y conceptos que llegó a creer que aquello que intuía estaba equivocado y que la academia le dio la razón y la verdad de las cosas. O sea, llegó a criticar mucho, a veces la formación académica, que tapa la sabiduría sencilla del hombre humilde. Padre Juan José, eso nos da pie para que hablemos un poquitito, nada más, para que la gente comprenda bien, un poco dentro de lo que es el concepto general de la inteligencia, ¿no? Que ya nos señalaste lo importante de no confundirlo con el razonamiento, porque en algún momento se le dio mucha preponderancia a la parte del razonamiento y justamente a la inteligencia matemática lógica, ¿no? Entonces, todos los seres humanos tenemos esa variedad de funcionalidad en la inteligencia con la cual venimos, ¿no? Eh, ya sea matemática lógica, ya sea en lo verbal, en lo estético, relacionado con el arte, etcétera, etcétera. Todos los distintos tipos de inteligencia. Podemos decir que, por un lado, esa inteligencia nosotros potencialmente venimos a la vida con alguna inclinación determinada de nuestra inteligencia, más o menos, según como salimos en el reparto, ¿eh? Porque hay una partecita, menos de la mitad, será heredada de los ancestros, pero hay otras que somos originales, ¿no? Correcto. Dentro de esa variedad de las inteligencias funcionales que nosotros tenemos, está articulada la inteligencia espiritual, que no hay que verla como algo, y ahí va la pregunta, ¿no? Para que se pueda comprender bien el concepto de inteligencia, que no es algo diferenciado y separado y que va por una vía distinta o paralela de la inteligencia psicomental que podamos tener, ¿no es cierto? Sino que la inteligencia espiritual es como que ilumina los distintos tipos de inteligencias funcionales que nosotros tenemos. Correcto. El ¿Sí? tema es así. Muy bien. Es buena pregunta. A ver, lo que es innato, como dirías vos, ¿no? Que viene con nosotros, con todos. Eso no se aprende en una academia. Viene con nosotros, como es la capacidad innata, intuitiva, que ya desde bebé, lo he dicho, ¿no? En evolutiva uno lo ve, lo comprende, cómo un niño puede captar una verdad y una realidad sin ningún discurso racional. La inteligencia espiritual, como la emocional, la podemos poner en un ámbito. Inteligencia espiritual y emocional son dos formas innatas, porque la emoción es innata, son formas innatas de pronto captación, comprensión, conocimiento inmediato. Mientras que las otras inteligencias, bien, ahí estamos distinguiendo la inteligencia práctica, la lógica formal, la artística, etcétera, etcétera, todas las demás inteligencias son, si bien, muy bien has dicho, hay una determinada inclinación o capacidad, yo diría más que porque me puede inclinar a algo que no está en mi capacidad, sino que tengo una capacidad especial, por ejemplo, el que nace con una gran capacidad artística, musical, un gran oído, porque esto se trae, no se aprende, se trae un gran oído, una gran, como Mozart, ¿no? Como un Beethoven, o sea, ya lo tenían incorporado desde, por decir, los grandes, ¿no? Pero así, bajando, todo el mundo que tenga esa capacidad artística lo puede decir. Es decir, viene, si bien viene con, se va formando a través de la práctica, sea del aprendizaje o la praxis, incluso los autodidactas. Hay gente que tiene esa capacidad, por ejemplo, ya que dije musical, conozco cantidad de gente, pues yo me moví en el mundo musical por mi papá también, humanista y músico. Había gente que no solo creaba composiciones, sino que interpretaba por oído cualquier otra de otro autor. Y este por oído significa que lo tenía ya tan incorporado esto. Viene como una capacidad. Aún así, por eso digo, puede aprender o no, exteriormente en una academia o no,
Es una capacidad que sí es particular. Este la tiene, el otro tiene una capacidad abstractiva, el otro artística, el otro, diríamos, concreta, de manual. Las personas que tienen una gran habilidad manual para hacer cosas, creativos, etcétera, etcétera. Pero por un lado, volvemos a insistir, inteligencia espiritual y emocional son propias de todo ser humano. Atención, no es que viene en algunos y en otros no. Todo ser humano tiene esta capacidad. Las otras no, son peculiares. Uno tiene una capacidad artística, el otro tiene una capacidad práctica, técnica, el otro más abstractiva, humanista, el otro no. Esto no. Esto es peculiar de cada ser. No, no pueden tener todo. No hay un ser humano que tenga todas las capacidades o inteligencias múltiples, como Gardner decía, ¿no? Que define 8 inteligencias múltiples. Esto caracteriza a cada sujeto. Diríamos, para terminar esta introducción a lo que vos preguntás, hay algo común a todo ser humano, inteligencia espiritual y emocional. Y hay algo que caracteriza a cada uno de nosotros, que son las distintas inteligencias, las otras, las concretas, las más, diríamos, peculiares. Ahí está, sería la palabra peculiar. Esto cuando uno dice, a vos te caracteriza esta capacidad artística que tenés, que es fantástico, que sea manual, un herrero, porque acá no estamos hablando de grandes cosas. Puede ser un herrero que tiene una gran capacidad manual para hacer grandes obras con hierro, el otro con música, el otro no, tiene una gran capacidad matemática o abstractiva, como el que juega al ajedrez. Eso es una inteligencia abstractiva, porque en el ajedrez es muy metafísico, en el sentido que lo digo, tiene que imaginar hasta 10 juegos posibles adelante del que tienen adelante, real. Fíjense, tiene que imaginar movimientos y respuestas de parte del otro. Esta es una inteligencia muy peculiar. La tiene un ajedrecista, pero no la tenemos todos. ¿Se entendió entonces la diferencia? Sí, 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 por supuesto. Y como tú has dicho, Howard Gardner, él menciona más de 8 diferentes estilos, tipos de inteligencia. Y también menciona que el ser humano trae de por sí un 30% desde antes de su Ahí familia. está, ahí Y el está. 70% es lo que uno va desarrollando, Correcto. descubriendo, implementando en el transcurso de su existir. En algunos lados yo bromeo y digo, algunos no estuvieron en la repartición de lo que Dios dio los. Es una broma, es una Ese broma, 30%, el 30%. es una broma que le digo en Sí. público, No, no, pero pero es verdad, es la verdad. nota es, ok, vamos cayendo en esto. Entonces, para aterrizar, ¿el ser humano puede negar su vida espiritual? Sí, por supuesto. Por supuesto, que estaría negando su propia vida humana. Hay personas que, porque todos somos humanos por naturaleza, en primer lugar, aún como diríamos vulgarmente, hasta el más animal es humano de los hombres, ¿no? Puede ser un hombre animalesco en su vida, en su práctica, en su trato con los demás, todo lo que quieran. Puede ser un Stalin o un Hitler, por decir dos grandes, ¿no? Y sin embargo eran humanos. Lo humano no se lo puede quitar porque es por esencia, en primer lugar. Segundo, que cultive o no lo espiritual, esa es otra cuestión distinta. Claro que puede negar, puede no solo negar, puede no cultivar o acabar con lo más humano que tiene en su corazón, que es este deseo espiritual de plenitud, de realización, de sentido, existe todo lo que hemos venido hablando, puede negarlo en pos, vaya a saber, de otro interés, de un interés solamente, por ejemplo, hedonista, como el que vive solo el día a día para el placer, por ejemplo, ¿no? Tapando el corazón que grita, porque el corazón le va a seguir gritando, atendeme, atendeme, el corazón humano, pero lo tapa con drogadicciones de toda índole, ¿no? Porque hay muchas maneras de drogarse o de tapar lo espiritual, ¿no? Entonces, si vos me decís, ¿puede negarlo? Sí, claro que sí. No en sentido esencial. Por eso yo siempre como buen filósofo te distingo bien las cosas. Porque si no estamos haciendo medio una mezcla. Es decir, no puede negar su constitutivo, porque sigue siendo humano, hasta el más bárbaro. Pero puede negar su, si, diríamos, su identidad espiritual
como posibilidad de realización. Ahí sí, puede quedarse tan vacío como vino al mundo. Seguro que sí. Entonces, enganchamos con una cosa, perdóname, Mirna, si viene a negar y si una persona tiene en la inteligencia espiritual el positivismo, ¿dónde están las emociones para mover esa parte espiritual? ¿Tiene la brújula, la parte emocional que mueve lo espiritual o es a lo inverso? Qué bien, muy bien. Eso Muy iba a bien, es preguntar, así que ya no necesito preguntarlo. genial. No, I'm sorry, Mirna, estamos conectados. y yo te diría, Jaime, es reversible. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que acabo de decir que yo ponía por un lado inteligencia en cuanto a innata, que traemos la espiritual y la emocional, lo cual ya les está indicando que vienen juntas? Y lo que por ahí no desarrollan una, la otra lo puede sacudir, porque a través, ya ha pasado, gente muy dura, espiritualmente dura, seca, fría, muerta, un golpe emocional, porque es un modo de conocimiento, sabemos, porque el conocimiento se adquiere a través directamente de la inteligencia, y en este caso inteligencia espiritual, pero vamos a decir inteligencia nada más, o a través de la emoción. Cuando damos epistemología y nociología, que sería la teoría del conocimiento, ¿cómo conocemos? Tenemos dos vías, la intelectual y la emocional. Eso es un hecho, o sea que podemos conocer por cualquiera de esas dos vías y ambas. Cuando una no es nutrida y alimentada, la otra, como pasa en el cerebro, cuando se muere una neurona, la otra que queda, ya hemos descubierto en neurociencia eso, va tomando su lugar y va aprendiendo lo que la otra tenía y murió. Así que de algún modo la emocional puede ser que lo impacte y sacuda de tal manera, por ejemplo, una persona, ejemplo, en mi mundo con los pacientes oncológicos, ya tengo ejemplos en 22 años, pero por demás. Tuve varios ejemplos, pero uno era muy, muy significativo, una persona absolutamente materialista, sin ningún desarrollo espiritual, vivía nada más que para sí mismo y cultivándose a sí mismo en el sentido material, pero no humano, hasta que le adviene este diagnóstico oncológico. Ese golpe emocional, la emoción, le hizo ver que podía mañana morir y que de su vida, ¿qué había hecho? Del día a día, nada. Entonces, ese golpe emocional le despertó inquietud intelectual. ¿Te das cuenta, Jaime? Entonces sí que puede, porque de hecho van juntas. Yo no puedo decir que conozco por la inteligencia nada más y no por la emoción, o que conozco solo por la emoción y no por la inteligencia. Ambas van de la mano, como dos hermanitas mellizas, y una nutre a la otra, porque una sin otra, porque la emoción no es el sentimiento o lo que puede sentir, por ejemplo, un animalito, que también siente, pero no sabe que siente. Siente dolor, pero no sabe que siente. Es decir, la emoción en el hombre es comprensiva, diríamos, ¿no? Algunos dicen, por decir, como la voluntad, también racional, no es un querer animalesco, es un querer humano. Y por tanto la emoción también es una característica del ser humano únicamente, porque ambas forman parte de la conciencia. Desmutea, Mirna. Sí, sí, ahí va. Padre Juan José, eso que vos decís que ambas son parte de la conciencia, eso nos lleva también a preguntarnos la necesidad que tiene en tener esa conciencia despierta, ¿no? Porque cuántas veces ocurre en la vida cuando se está sofocada por todo el mundo material o por lo estrictamente inmanente, que la conciencia es como queda adormecida, ¿no? Queda adormecida. Y justamente necesitamos la conciencia para despertar y para descubrir la realidad, ¿no? Pasa parecido como en el asombro de la filosofía, ¿no? Que decían que el Correcto, comienzo de filosofar es asombrarnos y para eso nos tenemos que asomar a la realidad. correcto. Entonces me preguntaba, ya un poco pensándolo en la parte de la educación, ¿no? Porque muchas veces pasa en nuestros niños que falta que se le estimule justamente ese asombro que por ahí naturalmente al inicio se tiene de muy pequeñitos, pero después Qué se va, bien, se va correcto. apagando. Entonces,
Ahora vamos a hablar de los papás, de los hermanos mayores. ¿Cómo tienen que hacer para estimular esa inteligencia espiritual en sus hijos, en sus alumnos, en sus Sí, sobrinos, desde correcto. pequeños? Correcto. Primero, en primer lugar, dándole valor, un valor que realmente tiene. No hay que fabricarle el valor como cuando uno dice, ay, qué lindo el dibujito que hiciste, y a lo mejor es una porquería. No, tiene que decir la realidad del valor de lo que aprecia. El chico, cuando dice, no, no quiero ir de tal persona, no, no, como diríamos ya adultamente, hay algo que no capto bien de esa persona, es como que no empatizo, no es un clima lindo ese hogar. Tiene que, con el lenguaje que lo diga el niño, lo tiene que valorar los padres. Entonces, primero valorar esas manifestaciones de la intuición, esa captación tan sencilla que tiene un niño, que muy bien dijiste, yo cuando daba filosofía en general, un ámbito filosófico, no una historia en particular, sino que es filosofar, que no es lo mismo que saber historia de filosofía, nada que ver. ¿Qué es filosofar? Yo digo que el mejor filósofo es un niño, porque el niño se asombra y pregunta. Y el asombro y la pregunta es lo que caracteriza el pensamiento filosófico. No tener paquetes de respuestas dadas, eso es otra cosa. Pregunta y asombro, o contemplación, eh, diríamos más apropiadamente, ¿no? El hombre contemplativo justamente es el hombre que tiene la garantía de llegar a ser sabio, porque el que calla, escucha y contempla, crece, como el humilde que está abierto a la realidad y a la verdad y la descubre. Y con esto también lo quiero unir al, al prototipo o paradigma número uno de la filosofía, que es Sócrates. Sócrates que lo tomamos incluso hasta en la praxis, en la mayéutica, en el consultorio, en la psicología, hacer que diga el consultante lo que queremos que llegue a tener conciencia. ¿Cómo logra tener conciencia una persona de algo? Y vuelvo a unirlo con los papás. ¿Cómo alimentan esa conciencia en el niño? Justamente ayudándoles a que lleguen a la consecuencia con todo el nivel que se le puede trabajar a un niño, cada padre sabrá, porque además solo el padre puede ser el mejor maestro, ¿no? O madre, en el sentido que está en contacto permanente con el niño y que sabe cómo hacer que el chico que comenzó a hacer una apreciación siga en ese discurso como hacía Sócrates. ¿Y por qué decís tal cosa? Y por esto, por esto. ¿Y te parece tal otra? Y pregunta y respuesta hasta que llegaba a la verdad que quería conocer. Eso es una función muy importante de un padre que no puede desempeñar un maestro, porque además tiene 30 pibes diferentes en el aula. O sea, eso es imposible. La educación personalizada es un gran ideal, pero ideal, nunca será real, por lo menos a nivel masivo, ¿no? Es real como eran antes, los peripatéticos, como decíamos, o sea, el que va detrás del maestro, uno solo detrás de un maestro. Ahí, fantástico. El discípulo y el maestro. Como hacía Jesús con sus apóstoles, que a uno por uno los encontraba y los inducía a que descubran la verdad. Ahí tienen un ejemplo de mayéutica socrática, Jesús. Jesús, y no es atrevido decirlo, era así, porque él hacía que la persona responda, hasta cómo él respondía cuando lo interpelaban. Es lícito pagar o no al César. Ahora se me ocurre eso, ¿no? La moneda ¿Y él cómo le contesta? Con otra pregunta. Deme esta moneda. ¿De quién es la cara? Ah, de César. Bueno, da al César lo que es de César, digo lo que es. Es decir, eso es mayéutica. La sabiduría de un Sócrates, que es el gran paradigma que después desarrolla Platón. Ustedes saben que yo tengo más una inclinación por el neoplatonismo que por el aristotelismo, por supuesto, porque no voy tanto al naturalismo, sino a la trascendencia. Es más coherente, digamos, con mi pensar religioso y monástico. Y por algo también en la vida de los padres de la iglesia y el monaquismo se tomó más el neoplatonismo, mucho más. Platón es todo lo que escribe ese buen discípulo, nunca habló de sí mismo. Todos sus diálogos, podríamos demostrarlo, que no es el momento ahora, pero qué interesante es, todos los diálogos hablan del maestro, elevan a Sócrates realmente al podio donde tiene que estar para toda la historia de la humanidad hasta el final de los tiempos, yo diría, ¿no? Por algo se le llamó el Cristo pagano también, Mm. porque vivió y murió por la verdad, ¿no? Como Jesucristo, que fue muerto porque también Sócrates no es que se suicidó porque quiso, ¿no? Lo obligaron. Entonces, acá, salvando distancias, ¿no? Pero digo, este deseo que vos decís, y vuelvo, digo, qué hermosa misión la de los padres de ayudar mayéuticamente, diríamos, ¿no? En sentido socráticamente,
a que primero vea al chico que tiene importancia lo que intuyó, que no es una estupidez, como a veces le dicen, no, es una pavada, que tiene mucha más sabiduría la pregunta y la admiración de un niño que las respuestas fabricadas, conceptuales y académicas que puede tener, como yo me río, me termino riendo de más de un profesor que cree que está por encima de un niño y en el fondo, lo único que hace alarde es de haber copiado tristemente lo que le han hecho tragar, mientras que el niño pregunta, tiene la actitud pura de una mente y un corazón que quiere saber y pregunta y contempla la realidad tal como es y la define como puede. Y eso yo creo que es una de las más grandes misiones que tiene un papá y una mamá. Seguro. Y además estoy pensando la importancia que tiene que uno, nosotros los adultos, tener, volver en ese aspecto a nuestra niñez, ¿no? Correcto. Ser Muy como bien. niños, con esa naturalidad, con esa captación de la realidad y no desde lo prefabricado. A A ver, ver, a mí me llama la atención y mira, me siento privilegiado, oye bien, ¿eh? Me siento privilegiado de poder contemplar un amanecer o un atardecer. Y es correcto. algo que me llevó hacia ti. Y en eso nunca lo había puesto allí. Me siento privilegiado. Entonces, en ese privilegio que siento, a la gente a pie y a todo el mundo, podemos pensar que la vida espiritual es paralela a la vida corporal. No, no, no porque somos una unidad. Eso es fácil Por de eso, responder. Somos una unidad. Nunca hay nada paralelo. Es integrado. Debe ser integrado. Si tenemos una desintegración y un dualismo, ya tenemos problemas. exactamente. Y en aquella época, los filósofos de la cual se sentaban, se paraban a hablar y conversar, no tenían ese pensamiento. Y hoy en día podemos ver que a través de la inteligencia espiritual, de la vida corporal, podemos sentir, emocional y todo lo demás, nunca están divididos, siempre están allí caminando en el mismo camino, más cada uno actúa desde su punto. Y a eso nos lleva también a determinar dentro, como ya Mirna te había preguntado, la conciencia que nos lleva al bien, al mal, al actuar, al hacer, al no ser, al caer el vicio y todo lo demás. Entonces Correcto. vamos a otra pregunta cuando viene a referencia cuando se dice que el ser humano es capaz de vivir una vida espiritual en virtud a su inteligencia espiritual. ¿Qué nos dices? Correcto. Ya estamos más elevados. Ya hemos apuntado más arriba. Papá, ya Muy bien. caminamos. Muy bien, muy bien. No, pero me refiero que, que ya no nos quedamos solo con, digamos, con lo inmanente, ya estamos yendo, como diría el doctor, ¿no? Hacia lo más trascendente. ¿Por qué? Porque el último grado de esta vida espiritual, de esta inteligencia y vida espiritual, ambas cosas, porque van unidas. A ver, estamos haciendo, hago un paréntesis, estamos haciendo distinción de razón, se dice así, propiamente hablando. ¿Qué quiere decir? Hacemos una distinción de algo que está unido, como recién dijimos. La realidad es una, pero la distinguimos para entenderla. Entonces, a veces separamos lo que en realidad está unido, ¿no? La unidad, como bien dijiste, puede ir por separado en el cuerpo. No, no. Eso es, ya estamos ahí haciendo dualismos artificiosos, ¿no? Y casi maniqueos. Pero bueno, podemos decir vida espiritual, inteligencia espiritual, tienen por cumbre, me atrevo a decir, porque además lo trabaja Frankl. Frankl tiene un trabajo muy interesante sobre la distinción entre mística y delirio místico, como buen médico. Lo debes conocer vos y Mirna seguro. Pero para los oyentes, era uno de los temas de la cumbre espiritual, como diría Scheller, en esa escala de valores, llega a la religación, reunir al hombre con Dios como el máximo, la máxima aspiración, ¿no? Reunirse, como dije yo antes, unirse consigo mismo y con Dios. Y en esta máxima aspiración se da también, como venimos diciendo, desde la contemplación, desde la admiración del niño, el filósofo, hasta la mística. Cuidado,
Miren qué interesante, ya estamos en otro campo que no voy a entrar ahora, pero sépanlo, que cuando en la vida de los grandes místicos se llega a ese grado, se llegó también por la inteligencia espiritual, que es la captación del misterio. Mysterium es una palabra griega que significa como velo, aquello que se revela. ¿Vieron un velo como de las bailarinas de las odaliscas que tienen un velo y se le ve un poquito la cara, pero no todo? Bueno, eso es lo que significa la palabra griega mysterium, aquello que se devela ocultando al mismo tiempo. Y ese misterio, mysterium, nos está hablando de la realidad más profunda de todo, porque en realidad, mis queridos, queridas, hasta lo más material sigue siendo un misterio, porque nunca se agota el conocimiento humano hasta de lo material, ni hablar de lo no material. Pero fíjense en que las células, el átomo, por eso se llamaba átomo, se creía que era indivisible, se descubre que se puede dividir, es decir, siempre el hombre, como es limitado, puede ir descubriendo algo más. Por tanto, el misterio es lo que rodea toda la realidad, material y espiritual. Y esta inteligencia espiritual es la que es capaz de saltar esa frontera. Es el límite a nivel racional, que está a nivel racional, porque tiene un límite la razón, no puede llegar a comprender muchas cosas. Yo diría que mínimamente hemos podido comprender al mundo, nos queda el 99,99 por saber, no podríamos. Sin embargo, a nivel mística, se puede llegar a pasar por encima de la frontera, hasta el punto de que los grandes místicos tenían una empatía con el mismo Dios, con una sintonía fina con el mismo Dios, a través de la mística, cuidado, no de la razón, de la mística. Entonces, los grandes místicos es una cosa muy interesante que la trabaja, repito, Víctor Frankl, que daría para por ahí otro trabajo aparte, un taller aparte, porque es algo muy poco explorado, la diferencia entre mística y delirio místico. O sea, distinguir una persona que tiene un problema mental con alguien que tiene realmente un rapto místico. Y hay cantidad de ejemplos que toma Víctor Frankl, que hace muy interesante esta cumbre, diríamos, de lo que vos decís. Esta cumbre ya de la inteligencia espiritual. ¿Hasta dónde puede llegar la inteligencia espiritual? No tiene límites, porque puede saltar fronteras. Sí, y lo que estás mencionando, Juan José, nos está recordando algo que al principio también lo dijiste, ¿no? La relación que hay entre la inteligencia espiritual y la intuición, ¿no es cierto? Claro. Que también estaría relacionada con el inconsciente espiritual de Víctor Frankl, ¿no es cierto? Muy De bien. alguna manera, que va todo dentro de esa línea, ¿no? Correcto, correcto. Y algo que estaba pensando dentro de lo que mencionabas y cuando hablábamos de inteligencia artificial, que así como hoy en día parece que no podemos escribir o buscar algo o lo que sea sin recurrir a ver la inteligencia artificial, cuál es la mano que nos tira, tendríamos que sustituir y usar más la inteligencia espiritual en todas las cosas que hacemos en la vida y en todas las acciones que vamos a realizar, ¿no? Sería bueno Correcto. obtener esa, digamos, tener ese hábito de recurrir Claro. a esa mirada para poder preguntarnos, ¿no? No Qué bien, solamente Mirna. Sí. la utilidad, ¿qué te parece? Justamente, mira, Mirna, algo que yo mismo experimenté y creo que todos nosotros, a medida que avanzamos en la edad, cuando uno es niño se busca, digamos, asegurarse en algo externo. Es de niño decir, bueno, el niño en el sentido negativo esta vez, ¿no? De la inseguridad, de buscar en la inteligencia artificial o en un machete o en un concepto o en un libro lo que impide que, yo repito, impide que yo saque lo más original mío. Fíjense que si yo hago al revés y en vez de recurrir, como bien dijiste, a copiarme de una inteligencia artificial o de un libro o de un machete, lo que fuere, no importa, estoy privándome de que aflore con mi propio pensamiento, que cada vez es menos común, que cada uno piense, que lo que yo les decía a los alumnos, no repitan lo que yo, piensen lo que yo les estoy diciendo y van a sacar algo original de ustedes para agregar u objetar. ¿Qué quiere decir? Lo propio de cada ser humano estaría impedido si vivimos copiando. Y esto sí que es triste, que es el día en que llegue el hombre a dejar de pensar por sí mismo y por tanto, no solo
el mal de copiar lo que otro le dice, con todo el peligro que tiene, porque la inteligencia artificial te hace decir barbaridades que ya se están viendo, ojo, sino que también, peor aún, estamos privándonos de que aflore la peculiaridad de la cual antes hablaba, que cada uno tiene su propia captación espiritual, porque cada ser humano es único, por tanto cada ser humano ve la vida de una manera única. Y cada uno, fíjense en que es como los grandes pensadores, que ya, bueno, están en ese vuelo, pero todos nosotros, no hace falta ser un gran pensador o escritor o filósofo, tenemos algo peculiar que agregar al mundo, por decir así, un caballito de batalla, algo que cada uno de los pensadores, como siempre digo, vieron, se repite, o pintores, artistas. Cuando uno ve un cuadro de un Van Gogh que nunca vio, uno lo puede decir, es un Van Gogh, o escuchar una composición, supongamos, que conozco bien a Beethoven, pero algo que apareció nuevo, encontraron un manuscrito y la interpretan sin que me digan que es de él, yo digo es de él. ¿Por qué? Porque hay algo peculiar, único de cada persona que se plasma en su obra, en su vida. Pero para eso hay que permitírselo. Esto daría para mucho, que sería el poder creativo, de los valores creativos, creacionales, que habla Frankl. Porque después de los vivenciales, que es la captación que uno tiene de la realidad, el valor creativo es cómo devuelvo lo que vi, aprendí, me emocionó, lo capté, lo comprendí, lo devuelvo con mi sello personal. Ese sello personal de una idea puede ser, o un aspecto, algo personal, único, es el aporte que el mundo necesita para que el jardín de gran diversidad de colores se conforme. Si no, sería un jardín solamente de un color, una flor de un solo color. ¿Por qué? Pues estaríamos copiando lo que otro copió del que copió, del que copió, del que copió. No habría más originalidad. ¿Cómo surgen los grandes avances en la ciencia, en la filosofía, en el arte, en donde sea? ¿Cómo surgen? ¿Copiando? No, permitiendo que aflore lo propio que hay en cada uno de nosotros, por pequeño que sea, y lo aporta a los demás, y después viene otro y vuelve a hacer crecer. Y así va por, diríamos, por evolución creativa. De hecho, de eso habla Riverson, la evolución creativa, de cómo las intuiciones personales, cuando son aportadas a la vida, al mundo, estamos aportando lo propio de cada uno de nosotros. Miren qué interesante. Si yo tapo eso, copiando de la inteligencia artificial, de los machetes, de lo que sea, no estoy ni haciendo nada personal, no estoy aportando nada y solamente voy a hacer una fotocopia, como diría Carlo Acuti, que le dice a los jóvenes no sean fotocopias, y dejo de ser yo. Eso es lo peor. Pierdo mi identidad porque ya no soy yo, soy una copia de otro. Excelente, Padre Juan José. Buenísimo. Mira cómo nos estás iluminando y mostrando el gran valor, la importancia que tiene la inteligencia espiritual y nuestra responsabilidad en desarrollarla, ¿no es cierto? No ahogarle y permitirles el ámbito para que surja, ¿no? Entonces ya tú nos dijiste, el preguntarnos, el no darlo todo por hecho, el no dejarnos atosigar, ¿no? Claro. El ver la impronta personal, tener mayor seguridad en las propias potencialidades y en nuestro propio poder creativo, ¿no? Para poder Correcto. compartirlo con el mundo. Maravilloso. Correcto. Y esto, agrego para cerrar este pequeño cortecito, ¿no? Es algo que también, y podemos hacer el chivo, ¿no? Es algo que en el taller lo vamos a trabajar, este tema de la inteligencia espiritual e inconsciente espiritual, pero relacionado con el descubrimiento de la propia identidad y vocación. Me pedían un poquito eso. Eso va a ser más adelante, por eso no lo quiero tocar ahora. Y No, no, encima, no. además con, claro, y además con ejercicios prácticos les voy a proponer. ¿No es Claro. cierto? Perfecto. En este caminar, mi querido Juanjo, del día de hoy que te hemos explotado casi ya 2 horas y donde tú estás sonriente, ¿qué te llevas hoy? Porque es un día muy diferente para ti, Sí, especialmente porque estás en Córdoba, porque estás descubriéndote la otra faceta de reencontrarte y te estás correcto. alimentando en ese sentido a tener más energía. ¿Cómo hoy te ves por primera vez diferente? Porque te voy a ser sincero, estoy viendo
a un Juan José Milano plantero, relajado, sí. no tanto que se evoca, pum, se tira por todos lados, sino simplemente allí alineado. Es que te funcionó mucho este tema de la inteligencia espiritual para sentarte hoy aquí y decir, voy a descubrir. Mira que Mina se está riendo porque sabe por dónde la estoy llevando. Cuéntanos, ¿cómo te Sí, sientes tú? sí. No, bien, Jaime, me das una oportunidad casi en el final de agradecer a Dios, ¿no? Todo esto que se fue dando, que no lo busqué, se fue dando, de que hoy puedo decir que tengo una vida más contemplativa, más sosegada, si bien sirvo al pueblo, porque ya pastoralmente también, ya en una semana tengo actividades, pero mi vida ya no es vertiginosa como en Buenos Aires. Estoy mucho más tiempo, ya dije, ¿no? En la oración, en la meditación, también en el estudio, ¿no? Y también todo coincide con que hasta ahora, 22 años seguidos, estuve hablando hasta en la asociación médica y todo de cómo enfocarnos y cómo tratar y acompañar al paciente oncológico. Y yo decía siempre, algún día puedo estar del otro lado del escritorio. Y efectivamente hoy también estoy del otro lado del escritorio, porque soy paciente oncológico. Y sin embargo, estoy hoy, hacía décadas que no estaba tan bien, espiritualmente tan bien, que me despierto y digo, me parece un sueño hermoso lo que estoy viviendo y que era lo que necesitaba. Y como el Señor sabe lo que necesitan aquellos que lo quieren, ¿no? Me fue llevando, me fue trayendo, diría entonces, me fue trayendo a este pequeño paraíso, ¿no es cierto? Para que elabore también muchas cosas, también la paciencia ante el tratamiento que me espera ahora, que suelen ser, y lo conozco bien, porque conozco el manual de procedimiento, diríamos, ya lo conozco bien, así que sé lo que me espera, y estas idas y venidas a Buenos Aires para el tratamiento, que yo le digo, ojalá que no me tome mucho tiempo allá porque quiero estar acá. Así que el balance es muy, muy, muy positivo. Hoy por hoy, si notaste que estoy distinto, sí, mucho mejor, muy en paz conmigo, cosa que no podía decir lo mismo hace un año atrás, por decir, ¿no? Entonces me atrevo a decirte de otra forma. Vamos para el lado de la euterapia, cuando nos vaciamos, cuando nos soltamos, cuando dejamos todo, es donde recién comenzamos a encontrarnos y ahí es donde podemos descubrir la otra faceta de la que Dios te regala. Y hoy creo que tú, por la humildad, llegas a ello para poder llenarte de nuevo y ser descubierto como una vasija nueva. Me atrevo a Correcto. decir eso. Sí, es así, Jaime. Es Y así se porque, proclama lo que Dios sí, nos da. sí, sí. Vos fíjate que lo que venía diciendo, el vértigo del día a día, sin darnos cuenta, no es que uno lo busca, pero sin darnos cuenta vamos perdiendo lo esencial por lo funcional. Y en eso estaba yo. Y bueno, fue un parate doble, ¿no? Un parate doble. Es como una llamada de atención. De hecho, la enfermedad siempre es una llamada de atención, de que estaba haciendo mal las cosas. Pero Así está que uno bien, tiene que aprender, siempre. Juanjo, ahorita no vamos a hablar de ello. Vamos a engancharnos en una cosa bien, bien puntual. Que el público sepa de la riqueza que tú ya has escrito a través de tu libro. Cuéntanos dónde y cómo ese libro lo pueden ubicar. Sí, yo la vez pasada lo dije y no lo confirmé, porque por ebook, yo sé que estaba en Amazon, se llama, digamos, de la editorial Lumen, que ahora lamentablemente está cerrando, por eso el nuevo libro que vos hacías alusión, lo voy a editar en otra editorial, todavía no quiero decirla, porque a lo mejor no se da, a lo mejor se da otra. La vocación humana del hombre, así se llama el último trabajo, La vocación humana del hombre, donde, bueno, hago un insieme, o sea, una, una compilación de lo ya trabajado con el aporte que puedo hacer original, pero valiéndome de los grandes, de tres grandes, además de muchos más, por supuesto, ¿no? Citas de autoridad. En cada capítulo dejo una cantidad de citas de autoridad para que cada uno lo investigue, pero tres grandes que para mí fueron, por supuesto, Agustín, Frankl y Kierkegaard, ¿no? Eh, y a través de eso, bueno, hacer todo un buceo sobre cómo descubrir
nuestro llamado, está a partir de la identidad. O sea, me siento llamado a partir de lo que soy. ¿Y cómo descubrir lo que soy? Bueno, de eso trata todo ese trabajo. No sé si está en Amazon, porque ya a nivel físico, libro físico, no deben quedar, porque ya digo, ni siquiera podemos reeditarlo, a no ser que busque porque esto son cuestiones legales, el permiso de la editorial que cierra para poderlo reeditar en otra editorial. Pero en Amazon sí hay gente que ya está acostumbrada, yo no, a leer por ebook, yo no, por eso no, le doy poca bolilla, pero me habían dicho que lo habían sacado por ebook. Sí, no, no me gusta, a mí me gusta el papel, Yo quiero el también. libro, quiero el libro, no, a mí el ebook no me convence. Pero bueno, por lo menos hay que reconocer que es el modo en que puede llegar un libro a lugares lejísimos y que sería imposible que arribara, ¿no? Incluso hasta mandándolo, porque cuesta más el envío que el libro. Porque es impresionante un libro que es pesado, como el que yo digo, ya no me acuerdo, ni me acuerdo cuántas páginas tiene, pero es bastante grande, creo, no me acuerdo. Va, y sería imposible enviarlo, aún teniéndolo. Hay